fue uno de los instrumentos de la revolución, ideado para humanizar la pena de muerte y aplicarla sin distinción. Esta fue la herramienta del terror utilizada no solo durante la Revolución Francesa, también por emperadores como Napoleón, dictadores como Adolf Hitler, e incluso se tuvo como opción más piadosa a la silla eléctrica en el Parlamento de los Estados Unidos. Esta máquina fue el reemplazo de los verdugos como elemento definitivo de ejecución. Por esta pasaron nobles, revolucionarios, reyes y hombres comunes. Se han contado hasta la fecha más de 17.000 personas ejecutadas en su historia. Hoy hablaremos sobre la guillotina, la navaja de la revolución. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, la cual fue inspiración para movimientos libertarios por todo el mundo. Pero tras todo lo bueno que trajo este suceso, también existe una historia oscura de ejecuciones y el nacimiento de un macabro invento. Francia, en el año 1789, en la Asamblea Nacional Constituyente, un diputado de 50 años llamado Joseph Ignace Guillotin, el cual también era médico, presentó una propuesta sobre la igualdad para todas las personas ante la pena de muerte sin distinción de origen o condición. En ese momento la propuesta fue rechazada, pero el 1 de junio de 1791 la pena de muerte fue aprobada para todos sin distinción. El 25 de septiembre de ese mismo año, en el Código Penal se redactó con estas palabras: la pena de muerte consistirá en la privación de la vida, sin tortura. A todas las personas se les cortará el cuello. ¿Por qué tomarse tantas molestias para aprobar una ley que a nuestros ojos puede parecer brutal e inhumana? Antes de esta medida, las ejecuciones eran realizadas de forma brutal, las cuales se valían de torturas físicas y psicológicas, para terminar con ejecuciones que iban desde la rueda, la horca, la hoguera, el descuartizamiento, que eran hechas de forma pública para que los gobernantes reafirmen su poder, causando temor en la población. Pero la nobleza estaba exenta de toda esta brutalidad y humillación, ya que estos no eran maltratados ni torturados, además de ser decapitados por los mejores verdugos y en privado, teniendo una muerte rápida e indolora. Entonces, ahora que conocemos el por qué se hizo esta propuesta de igualdad ante la pena capital, ya que esta medida sería más humana para evitar el sufrimiento de la población. Una vez aprobada la pena de muerte en marzo de 1792, la Asamblea Nacional Constituyente, por recomendación de Guillotin, organizó un equipo para poder construir una máquina utilizando las ya existentes, la cual se utilizaría para las ejecuciones y que también se convertiría en un símbolo de la revolución. La guillotina como tal no es un invento nuevo, existió por muchos años en Europa, pero no era un método eficaz de ejecución. Entonces, para poder mejorar la eficacia de la guillotina, se armó un equipo en el cual estaba el doctor Antoine Louis, el ingeniero alemán fabricante de arpas y clavicordios Tobias Schmidt, y estos fueron asesorados por el verdugo de París Charles Henry Sanson. Este equipo fue el encargado de optimizar, mejorar a partir de máquinas existentes, dándole vida a la guillotina. En sí no se modificó mucho la estructura básica, que constaba de 2 postes con un travesaño. Lo que se modificó fue la forma de la hoja, que era recta, a una con forma de bisel, además de agregarle una plataforma y un sistema de sujeción de la cabeza que dejaba que la cuarta vértebra cervical quede expuesta para que se haga un corte limpio. Con estas pequeñas pero significativas mejoras técnicas hicieron que la eficacia de la guillotina fuera de hasta menos de 1 minuto por ejecución. Los ensayos para probar la eficacia de la guillotina se realizaron en el hospital de Bicêtre en París, al inicio con cadáveres de ovejas y después con cadáveres humanos. Todas estas mejoras fueron hechas en 2 semanas. El primer apodo que se le dio a la guillotina fue la navaja nacional. Una vez que la asamblea quedó convencida de la eficacia
eficacia y humanidad que daría la guillotina a los condenados y con la pena capital aprobada, ya solo fue cuestión de tiempo que se utilizara de forma oficial. Fue así que el 25 de abril de 1792 la guillotina se cobró su primera víctima de forma oficial, siendo utilizada para ajusticiar al asaltante de caminos Nicolas Jacques Pelletier. Esta fue la primera de muchas de las víctimas que pasaron por la guillotina. Dentro de las más famosas están Luis XVI, la reina María Antonieta, George Danton, Luis de Saint-Just, Maximilien Robespierre, principal cabecilla de la revolución, Antoine Lavoisier, André Chenier, Olympe de Gouges y Camille y Lucie Desmoulins. Después de la revolución incluso fue utilizada por el emperador Napoleón Bonaparte, pero lo más interesante es que también fue utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Justicia, Frank Büchner, encargó 20 guillotinas para las prisiones en Alemania desde 1936. Solo durante el régimen de Adolf Hitler se ajusticiaron a 16.500 personas a morir en la guillotina. La última víctima de la guillotina fue el tunecino Hamida Yandoubi, el cual asesinó a su expareja, y este fue ajusticiado el 10 de noviembre de 1977. Durante la revolución, las dos guillotinas principales que se usaron estaban ubicadas en París, una en la Plaza de Grève y la otra en la Plaza de la Concordia. En total, durante la revolución se ajusticiaron a más de 16.594 personas. La guillotina se dejó de utilizar en Europa conforme se fue dando la abolición de la pena de muerte. En Francia fue en el año de 1981, en Suecia en 1910, Grecia 1913, Bélgica 1918, República Federal Alemana 1949 y República Democrática Alemana en 1969, pero la guillotina fue propuesta como método de ejecución para reemplazar a la silla eléctrica. Esto fue propuesto por el legislador del estado de Georgia, Doug Tepper, porque la guillotina era menos dolorosa y permitía la donación de órganos. Pero la propuesta de Tepper fue rechazada por el Parlamento de los Estados Unidos por considerar a la guillotina un método salvaje y violento. Todo esto ocurrió en 1996. La guillotina no solo fue uno de los símbolos de la Revolución Francesa, sino también una de las primeras colaboraciones de diferentes profesionales para hacer mejoras tecnológicas en máquinas ya existentes, haciéndolas más efectivas en su utilización. Si les gustó el video, regálame un like, déjame un comentario en la caja de comentarios, comparte con tus amigos y suscríbete al canal.